Queridos telespectadores, volvemos con una entrevista muy interesante a la escritora e historiadora Maite Núñez, que además ha publicado dos novelas, dos relatos muy interesantes con la editorial Base, y hoy nos ha venido a explicar estos libros que además han ganado varios premios literarios y realmente valen la pena leerlos. Has tenido unas críticas fantásticas, Maite, así que es un placer tenerte aquí, un honor. Muchas gracias por invitarme. Pues sí, estoy contenta porque a pesar de los años que han pasado desde que se han publicado ambos, que ya tienen unos añitos, la gente todavía sigue leyéndolos y siguen mandándome un feedback muy positivo. Estoy segura, porque además tratas temas muy humanos, muy cotidianos y que sin duda todos nos sentimos muy identificados. Sí, yo creo que es eso, que es a la hora de escribir yo intento conectar con el lector. Sí que es verdad que no pienso directamente en el lector a la hora de escribir, yo escribo aquello que a mí me apetece, no me voy a ganar la vida con los libros, esto es así, pero sí que aquello que pienso que a mis personajes puede conmover o que a mí misma me conmueve, me gusta que traspase la página y que conmueva también al lector. Oh, esto es fantástico porque además generas esta confianza, esta intimidad, ¿no? Y esta complicidad. ¿Cuáles son las bases para crear estos cuentos y estos relatos tan humanos que realizas? Bueno, en primer lugar, como en cualquier obra literaria, yo creo que hay que tener algo que contar, ¿no? Algo que te interese, algo que te preocupe, alguna inquietud. Y luego es hacerlo de modo literario, obviamente, es que el texto tenga vocación literaria, no cualquier cosa sirve, ¿no? Tener una voz que te haga un poco especial, ¿no? Y desde mi punto de vista, la manera de transmitir estas inquietudes, estas preocupaciones, estos temas universales, porque al final en la literatura hay 4 temas, luego lo demás todos son variaciones o formas de contarlas, ¿no? Para mí es fundamental, o para mí la manera en que yo he encontrado mi voz como escritora es hurgando en lo doméstico, como tú decías, ¿no? Y yo creo que esto es lo que hace que se conecte muy bien con el lector. Y en cuanto a tu inspiración, porque siempre hablamos, ¿no? la inspiración de los escritores, ¿cuál es tu fuente de inspiración? ¿Tu entorno, las situaciones? ¿Qué nos podrías dar de cara a unas pautas, ¿no? a las personas que te están escuchando? No sé si hay una fuente de inspiración. Yo recuerdo siempre una frase muy interesante que le leí a José Luis San Pedro, que era que uno tiene que ser minero de sí mismo, tiene que bajar a la mina de uno mismo para buscar aquello que le preocupa, que le interesa, que le conmueve, que le inquieta, y entonces yo hago eso. Yo en cada momento de mi vida puedo tener unas inquietudes, unas preocupaciones que quiero sacar fuera. Para mí la manera es escribir, es exorcizar pues miedos, temores, qué sé yo, ¿no? Y entonces para mí una manera fantástica es fijarme en lo cotidiano, es decir, no hay nada para mí más heroico que hacer la cena y aquello que sucede, como dice un poco el título de mi primer libro, mientras haces la cena, ¿no? Yo creo que esas batallas cotidianas son las verdaderamente interesantes, no las grandes gestas, ¿no? Totalmente. Y sobre todo, para ganar premios literarios hay que trabajar mucho. Sí. ¿Cuál es tu proceso de escritura, de revisiones, cómo lo explicarías? Yo soy, primero, absolutamente lenta, es decir, yo admiro muchísimo a estas personas que dicen, pues esta tarde me he escrito un relato, entonces la verdad siento una gran envidia, pero por otro lado pienso, pues no sé cómo será realmente, ¿no? Porque yo lo gesto mucho, es decir, yo primero pienso, tengo una inquietud, tengo una idea, sé que quiero hablar de algo, pero de una idea muy genérica, luego intento encontrar la manera de vehiculizar esa inquietud, ese temor, ese miedo, y a veces la inspiración surge de un gesto, de una música, de una palabra, de una conversación en el tren, por ejemplo, entre los pasajeros que tienes enfrente, ¿no? Entonces, cuando se encuentran la idea que quieres transmitir, aquello de lo que quieres hablar, y ese clic, ese resorte, es cuando surge la historia. Entonces, a partir de ahí puedo ir gestándola bastante tiempo en la cabeza, todo tengo que decirle,
antes de ponerme en el papel y bueno, y luego es mucho trabajo, como tú dices, es picar piedra. Y luego hay una cosa que es que tengo un gran vicio, que es la corrección. Yo nunca acabaría un relato, nunca lo daría por acabado. Claro. También le leí a alguien que un relato no se acaba, un relato se abandona, claro, porque si no estaría absolutamente siempre en proceso de revisión. Totalmente, y una vez llegas a la excelencia que has llegado, yo creo que hay un momento que también hay que soltarlo Sí. y que vayan a los lectores. Exacto, ya no es tuyo, en ese momento ya no es tuyo. Bueno, eres una escritora a fuego lento, como has comentado, Sí. que te gusta gestarlo, te gusta pues trabajar y esto evidentemente te ha traído los resultados que te han traído, o sea que enhorabuena. Gracias. Te quería comentar, bueno, describes de una forma muy magistral la vida cotidiana, que es lo que has comentado, están las críticas, están tus lectores. ¿Cómo encuentras la magia en lo cotidiano? Porque la gente muchas veces piensa que lo cotidiano es vulgar. ¿Cómo poner esta magia, este encanto que lo pones? Creo que hay que trascender, ¿no? El objeto en sí mismo, es atravesarlo, observarlo y, que te sirva y conseguir que te sirva de catalizador de aquello que quieres expresar, ¿no? Por ejemplo, no lo sé, actualmente estoy en proceso también creativo y, por ejemplo, ahora tengo un objeto que a lo mejor puede parecer de lo más insulso, que es un albornoz, y ese albornoz va a contar, a través de diferentes relatos, va a contar una historia. Qué bonito, cuánta creatividad, Sí. Maite, muchísima creatividad hay en ti. Y entonces, en cuanto a lo que sería generar esta empatía entre estas situaciones cotidianas de tus personajes y los lectores, o sea, ¿qué claves crees que son importantes a la hora de escribir y las cuales los escritores deben tener en cuenta de cara a los relatos? Bueno, no sé si hay una clave, yo sé que como te decía, me gustaría que lo que a mí me conmueve, me preocupa, trascendiera las páginas y llegara al lector y lo conmoviera también. Yo tengo una meta, que no es ganar premios, no es vender muchísimo, es que quien lea alguno de mis libros los siga recordando mucho tiempo después de haberlos leído. Es decir, que cuando los cierre, pues sienta la necesidad a lo mejor al cabo de unos meses de volverlos a leer o de buscar algo y que se sienta, tampoco te diré que identificado, pero yo creo que es fácil en tanto que mis personajes son personajes, no son héroes, como decía, de espada y escudo, sino son héroes cotidianos, porque como comentábamos, yo creo que las batallas más importantes se libran en cocinas, en dormitorios, en salones. Bueno, sin duda has conseguido que tus obras trasciendan, en este caso, a ti misma, ¿no? A todo lo que has expresado. Cosas que decir mientras se hace la escena. Hay personajes, bueno, que se enfrentan a un divorcio, a cambios en su vida, a una detección de un cáncer, por ejemplo. ¿Qué nos puedes explicar sobre este relato tan increíble que has creado? Los relatos que forman el libro no nacieron con vocación de libro, sino que fueron siendo escritos a lo largo de bastantes años. Entonces, al hacer una visión de todo lo que tenía hasta ese momento escrito, sí que me di cuenta que había elementos en común de todos ellos, y es la incertidumbre, básicamente, y encarnada en unos personajes que no saben tomar decisiones, personajes perplejos ante determinadas situaciones, como la que tú acabas de decir, del diagnóstico de una enfermedad o un cambio trascendental en su vida, como es la ruptura de una pareja, etcétera. Y esa es la nota común de este libro, la incertidumbre como tema general, vehiculizada pues, en diagnósticos de enfermedad, en divorcios, etcétera, y personajes desorientados que pululan por el mundo muy bien sin saber hacia dónde tirar, ¿no? Te tengo que decir que me ha conmovido mucho una parte de uno de los relatos que mencionas, de uno de los personajes que se plantea quién va a cuidar a sus hijos cuando ya no estén en este plano. Sí. Y a mí personalmente, bueno, mi mamá falleció de cáncer cuando yo era pequeña y entonces a los 34 años, cuando fui madre, es como que te vuelves a poner, ¿no?, en esta situación, y realmente me ha conmovido mucho y me ha encantado, así que enhorabuena. Gracias. Todo lo que ya
todo lo que ya no íbamos a necesitar. No lo pongo fácil, yo lo entiendo. Al final, muchos de mis lectores me dicen, yo voy a la librería y digo, el libro de Maite Núñez. Sí, porque... ¿Ya tienes marca? Sí, sí. ¿Ya tienes una marca hecha? Sí, pues mira, no lo había pensado en estos términos, pero sí, sí. Sí, bueno, yo creo que es interesante, ¿no? Ajá. Saber titular yo creo que es un arte, ¿no? Es fantástico. Y a veces no sabes cómo y encuentras el título dentro del mismo texto, ¿no? O sea, alguna frase que está por ahí y que de alguna manera da idea del conjunto del libro, ¿no? Totalmente. Aquí hablas de soledad, de historias de distintas mujeres. Aquí sobre todo lo que hay son relaciones madre-hijo. Wow. Mucho, porque yo lo escribí en un momento, así como el anterior no nació, como he dicho, con vocación de libro, sino que forma parte, son unitarios, pero fueron escritos en diferentes momentos de mi vida. Este libro sí que nació con vocación de tal, sí que fue escrito partiendo de una idea preconcebida de lo que quería explicar. Otra cosa fueron las historias que fueron haciendo para transmitir esa inquietud, esa necesidad, ¿no? Yo estaba en un momento de mi vida con un hijo adolescente, ¿no? Que teníamos un momento muy dulce de relación madre-hijo, que luego no se ha repetido más, tengo que decirlo. Y digamos, el paraguas es las relaciones materno-filiales desde diferentes puntos de vista y la orfandad, perdón, también desde diferentes puntos de vista. La orfandad de quien realmente no tiene madre, la orfandad de la madre cuyo hijo no quiere saber nada de ella, es decir, explora un poco ese terreno. Bueno, me los tienes que firmar ahora. Oh, por supuesto. Ha sido un auténtico honor y un auténtico placer tenerte en La vida es bella. Muchísimas gracias. Rafael, a ti. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, queridos telespectadores, hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un auténtico placer estar con vosotros y ahora para finalizar veremos un vídeo de nuestro gran icono español que es Julio Iglesias, que está de cumpleaños y que desde La vida es bella te deseamos, Julio, que nos sigas alegrando las fiestas, los viajes con la familia y todo más por muchos años, y gracias por este gran legado. Así que os dejaremos con un vídeo de Julio Iglesias y para finalizar el programa, recordad, la vida es bella y siempre vale la pena vivirla. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Soñar contigo y haber nacido para cantar me va dando de ver.